Continuamos con el estudio de Baikra. Ahora vamos a analizar la segunda sección, Parashat Tzab, lector 1, el tema Arbit y Minja, del altar a la esnoga. Una vez que el pueblo alcanza la libertad, es responsable para acercarse y servir con absoluta gratitud e intensidad, más allá de ritos y sacrificios cruentos, los cuales nunca han sido el propósito real del apego de Israel para con Hakadosh Baruj Hu. Escucha, Israel. Esta sección continúa hablando sobre los korbanot, en esencial de Olá, la cual arderá en el Mizbeach toda la noche hasta la mañana, y el fuego del Mizbeach arderá en él. Esa mañana el Cohen vestirá sus vestiduras y levantará las cenizas y las llevará al lugar puro fuera del campamento. También añadirán nueva leña al Mizbeach con el objetivo de hacer permanecer el fuego en él sin que se apague. También habla sobre Minjá, una ofrenda de harina y aceite. A pesar que es entregado en buena cantidad, solo se toma una muy pequeña fracción para ofrecer delante de Hakadosh Baruj Hu, mientras que el resto es para el consumo de los Kohanim, a quienes se les prohíbe hornearla con levadura. Las mitzvot que se encuentran aquí son para los Kohanim: el precepto de quitar las cenizas del Mizbeach diariamente, el precepto de colocar nuevos leños en el Mizbeach diariamente, la prohibición de apagar el fuego del Mizbeach, el precepto de comer el sobrante de Minjá y la prohibición de preparar este sobrante con hametz, con levadura. Y analizábamos una parte sobre el hametz, sobre la fiesta de Pesaj. Esta sección es explicada de la siguiente manera y de acuerdo al Talmud Babli, Berajot 2. Capítulo 1. Mishnah 1. ¿Desde qué momento puede ser recitado el Kiryat Shema de la tarde? Desde el momento en que los Kohanim entran para cenar de la ofrenda hasta el final de la primera vigilia. Esta es la opinión de Rabbi Eliezer. Pero los Jajamín dicen hasta medianoche. Rabban Gamliel afirma hasta el alba. Ocurrió una vez que sus hijos volvieron de un banquete y le dijeron: no hemos recitado a Kiryat Shema. Les dijo: si todavía no ha salido la aurora, estáis obligados a recitarlos. Pero no solo en este caso, sino en todos aquellos en los que los Jajamín han dicho hasta medianoche, la obligación en realidad subsiste hasta el alba. Si es así, ¿por qué dijeron los Jajamín hasta medianoche? Responde: para apartar al hombre de la transgresión. La Gemara explica desde la hoja 2 y hasta la hoja 10, y aquí un resumen. El origen de la mitzvah se encuentra en la expresión: y estas cosas las repetirás al acostarte y al levantarte. Además, comprende los párrafos de Devarim 6, 4 al 9, Devarim 11, del 13 al 21, y Bemidbar 15, del 37 al 41. Aquí es donde recae la obligación sobre Kiryat Shema, en este caso Arbit. La Gemara explica: ¿desde qué momento puede ser recitado Kiryat Shema Arbit? Desde el momento en que los Kohanim entran para cenar de la ofrenda hasta el final de la primera vigilia. Esta es la opinión de Rabbi Eliezer. Y aunque hay varias propuestas para entender cuál es el momento en que los Kohanim entran para comer su terumá, el sobrante del Korban Minjá, y para el cual debían estar ritualmente puros, se define como el tiempo más próximo a la salida de las estrellas una vez que el sol se ha puesto. La Gemara agrega: se puede rezar cuando se está de camino, tal como se declara, y cuando estés de camino, así lo expresa el Kiryat Shema, pero se hará entonces el rezo corto. Este rezo corto, llamado Abinenu,
danos discernimiento. Se lee así, o dice así. Danos discernimiento, Hashem Elohenu, para entender tus caminos y purifica nuestros corazones para venerarte y perdónanos para que seamos redimidos. Aleja de nosotros el dolor, satisfácenos con las bondades de tu tierra y reúne a nuestros dispersos de los 4 confines del mundo. Los extraviados sean juzgados en tu nombre. Alza tu mano sobre los malvados y alégrense los justos con la construcción de tu ciudad y la restauración de tu santuario. Con el crecimiento del prestigio de David tu siervo y con el establecimiento de la gloria del hijo de Yisai tu Mashiach, pues antes de invocarte, respóndenos. Baruch atah Hashem, shomea tefilá. Se ha explicado respecto de la primera guardia como siendo 3 o 4 las que comprenden la noche de 12 horas. Estamos tratando de entender esta parte de la Mishnah que dice desde cuándo nos recae la obligación y hasta qué momento. La primera opinión nos dice desde que los Kohanim están listos para comer su terumá y hasta el final de la primera guardia. Hay una opinión que dice que la noche consiste de 3. Hay otra opinión que dice que la noche consiste de 4 guardias. Así que tenemos alrededor de 3 horas o 4 horas después de que el sol se ha puesto, de acuerdo a esta opinión, para recitar Kriyat Shema Arbit. Los Jajamín van a agregar en la Gemara, agregando un cerco, como una genuina preocupación para con cada uno del pueblo y que estos puedan cumplir con su obligación de Kriyat Shema Arbit. Ellos determinaron que cada uno al salir de trabajar por la tarde se dirijan al Bet Midrash para realizar su estudio de Torah, Kriyat Shema Arbit, la Amida, entonces se vayan a casa a cenar y a dormir. Esto es por la preocupación que los Jajamín tenían para que no faltáramos a la obligación de cumplir con Kriyat Shema Arbit. Entonces los Jajamín también descubrieron que hay berajot, bendiciones, para quien junte la Kriyat Shema con la Amidá. Y esto se logra con las berajot posteriores a la Kriyat Shema. Además, el estudio de la Torah, de acuerdo a los Jajamín, está vinculado con Kriyat Shema Arbit, de allí surge y se desprende. El estudio de la Torah abarca 5 distintas expresiones. Es decir, el estudio de la Torah solo se realiza, solo se cumple, si uno se encarga de estudiar estas 5 expresiones y que van de mayor a menor. 1, Lujot, las tablas de la ley. 2, Humash, o sea, los 5 libros de Moshe. Tanaj, el resto de toda la Torah, de la Biblia. Mishnah, que es lo que poco a poco hemos estado introduciendo en estos estudios. Y finalmente también la Gemara. La Mishnah es concretamente los mitzvot que se encuentran en la Torah. Allí se encuentra una expresión un poquito más extensa de aquello que se encuentra en la Torah escrita acerca de los mitzvot, y la Gemara es la explicación que se da a la Mishnah, la cual ya decimos proviene de los mitzvot de la Torah. Ellos, los Jajamín, también mencionaron que el estudio o la falta de estudio está en relación con el castigo o la recompensa, porque el estudio de la Torah provoca la presencia de la Shejinah, ya sea que la persona estudie por sí solo o con un minyan. Entonces nos inspiran para el estudio de la Torah cumpliendo con estos 5 expresiones de Torah. Y estamos inspirados porque todo éxito nos viene por el estudio de la Torah, pero también toda situación de error que viene a nuestras vidas viene por nuestro distanciamiento del estudio de la Torah.
Por supuesto que al hacerse mención de los tefilín en Kriyat Shema, en uno de los párrafos se habla estrictamente sobre la mitzvah de los tefilín, solo cuando ambas cosas están sobre el individuo, entonces se da cumplimiento. Es decir, que hay una relación entre lo que se dice y lo que se hace al colocarse los tefilín. La Gemara también insistió en cuanto al estudio de la Torá y rezar. Ambas han de realizarse en el mismo lugar para cumplir con la mitzvah de estudiar. Deberá leerse 2 veces la sección del día en hebreo y una traducción. Debe tomarse en cuenta que en los días del Talmud, cuando se expresó esta norma, el ciclo lectivo duraba 7 años. Y esta es una de las razones por las cuales aquí analizamos uno a uno los olé que se presentan, o los oliot que se presentan ante nosotros. De tal manera que vamos a poder, Hashem mediante, concluir estos estudios a lo largo de 7 años. El periodo que en la antigüedad tomaba. Ahora, debemos de leer esta fracción que corresponde a un olé en cada parashá, 2 veces leerla en hebreo y una vez una traducción, es decir, algo que pueda comprender, porque a veces el hebreo no podemos comprenderlo. Así que lo leemos porque debemos de dar cumplimiento con escuchar y hablar de aquellas palabras que resonaron en los días de Moshe Rabenu. Pero también yo debo quedar con entendimiento. Y por eso es que en la tradición oral se nos hace saber que también podamos leer una vez la traducción. Ahora, la Mishnah continúa. Pero los jajamín dicen hasta medianoche. En cuanto a que los jajamín dijeron hasta Hatzot, medianoche, fue para alejar al pueblo de no cumplir con la mitzvah. Y ya sabemos que ellos decretaron ir a un Bet Midrash para hacer una secuencia que nos lleve posteriormente al cumplimiento de Kriyat Shema Arbit. La Mishnah concluye, Rabban Gamliel afirma hasta el alba. Ocurrió una vez que sus hijos volvieron de un banquete y le dijeron, no hemos recitado a Kriyat Shema Arbit. Les dijo, si todavía no ha salido la aurora, estáis obligados a recitarlos. Pero no solo en este caso, sino en todos en los que los jajamín han dicho hasta medianoche, ya sabemos que ellos lo hicieron para evitar la transgresión, la obligación subsiste hasta el alba. Y si es así, ¿por qué dijeron los jajamín hasta Hatzot? Reafirmamos, para apartar al hombre de la transgresión. Y que Rabban Gamliel dijera hasta el aura va de acuerdo con los korbanot que se quemaban durante toda la noche. Tal como abre la Mishnah, da una muestra del conocimiento y su aplicación. Primero tratará sobre la parte más importante de la Torá, a Kriyat Shema, y que en consecuencia involucra su estudio, el estudio de la Torá, y de las distintas opiniones que se pueden tener con respecto de un texto. Por un lado, solicita observar la vida y la conducta de los líderes, en este caso los Kohanim, y otros como los Jajamín preocupados porque nadie falte a la mitzvah. Ellos hacen un cerco al expresar que no se pase de medianoche para rezar, mientras que Rabban Gamliel recurre a la infalible Torá para sustentar la veracidad de las cosas para quien desea cumplir de manera fiel, y usa precisamente este texto de la sección de Tzab que ahora se estudia. Por lo tanto, de acuerdo al Talmud y a Rabban Gamliel, Kriyat Shema Arbit es la consecuencia de Korban Olá Arbit, y el alimento que consumían los Kohanim una vez que han alcanzado a su purificación, la terumá, era el sobrante de la ofrenda para Korban Minjá, porción que no podían consumir si estaban impuros. Solo queda esperar recitar a Kriyat Shema Arbit y Minjá en el momento oportuno.
Hasta pronto.